Bienvenidos a Mesa de Tres, tiempos de reflexión. Estamos en esta noche en vivo, por primera vez, ¿no? Bueno, Qué lindo. ¿cómo la están pasando? Recién empezamos, pero ya podemos dar un poco... Bien, el tema de hoy que vamos a tocar, la verdad que es muy interesante y espero que los que están mirando se puedan involucrar y que también puedan mandar su inquietud también, ¿no? Ya me estoy conectando desde el celular para poder tener un retorno de todas las preguntas y de todos los comentarios de cada uno de ustedes, pero te animo a que te conectes a este programa y si ya estás en línea, que puedas compartir esta publicación para que otras personas puedan interactuar con nosotros en este programa Mesa de Tres, tiempos de reflexión en vivo, ¿no, Gonza? En vivo. ¿Qué vamos a hablar hoy, Gonza? El enojo. Vamos a hablar acerca del enojo y sus múltiples facetas, ¿no? Porque Claro. Hay diferentes tipos, podemos decir, de enojo, ¿no? Sí, tal cual. Quiero que si estás ahí conectado nos dejes un comentario sobre el tema que estamos hablando hoy. Como dijo Gonzalo, estamos hablando del enojo. Y creo que vamos a ir llevando esta conversación a un punto muy importante en la sociedad actual, ¿no? El tema del enojo hacia Dios. Exactamente. Sí, el tema que vamos a tocar también, que es el enojo. Claro. ¿Qué es lo que produce el enojo? ¿Qué pasa si me enojo? Y bíblicamente, ¿es pecado enojarse? Temas que vamos a tocar. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Quiero iniciar con un versículo de la Biblia, ¿sí? Y me gustaría que me acompañen a Santiago. Gonza, ¿me buscás? Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. No sé si tenés el... Santiago, capítulo 1, versículo... Yo lo tengo, 19 al 20. Ah, dale, Diego, si lo tenés. Sí. Santiago 1, 19, 20. 19 al 20. Sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué interesante, ¿no? Tenemos que ser prontos para oír. Prontos para oír. Exacto. Y tenemos que aprender a ser tardos para enojarse o tardos, sí, para airearse. Pero hacemos lo contrario. Somos más rápidos para enojarnos y somos para hablar. Sí, muy rápidos para enojarnos y para hablar y pero muy lentos para poder pensar y reflexionar las cosas que nos pasan. Creo que ahí viene un poquito este tema del enojo. Y bueno, vamos directo al tema. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es para ustedes el enojo? Y el enojo para mí es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos, que no lo podemos negar, que está dentro nuestro. No podemos decir que una persona nunca se enojó en la vida, Claro, porque imposible. todas las personas se enojan. De ahí podemos partir, digamos, que es algo que todos tenemos. Claro. ¿Somos de enojarnos, Diego? Somos enojarnos, seguramente. La gran pregunta que yo le podría hacer a esa pregunta es: ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Lo que nos dijo Gonza es: ¿qué es el enojo? Muy bien. Pero ¿qué hacemos también cuando nos enojamos? Hay distintas reacciones. Hay personas que tienen distintas facetas en el enojo. Y yo estuve pensando mucho en este tema y encontré 4. Me imagino que debe haber muchísimas más. Bien. Pero quiero ir tirando una por una y que las vayamos comentando un poco. Un tipo de reacción son los que se enojan los callados. No sé si conocen a alguien así o han vivido o alguno de ustedes es de esta manera, pero no creo, los conozco y no creo que sean así, pero hay personas que al enojarse son un poco más retraídos, son callados, se guardan todo, se aíslan, se encierran y después eso es como que brotan otros tipos de situaciones, entre ellas enfermedades, la depresión, lo vemos mucho en el bullying, lo vemos mucho en la soledad de hijos de padres separados, lo vemos mucho en la adolescencia, pero también lo vemos en las personas que son adultos o padres o en distintos tipos de edad, ¿no? Y ahí vemos una enfermedad pero muy común, que es la depresión. Sí, que la depresión es eso, ¿no?
es la bronca transformada en tristeza. Uno transforma ese enojo, esa ira, ese dolor y lo transforma en una tristeza crónica que no hay pastilla habida y por haber en el mercado que pueda solucionar ese problema. Es un problema del alma, podemos decir entonces. Y claro, porque vos imaginate que cuando alguien se enoja, en ese mismo momento nuestro cuerpo, al accionar el enojo, empieza a liberar un montón de adrenalina. No sé si alguna vez se enojaron de que cuando nos enojamos tenemos un tono de voz ideal, ¿no? Bien, Claro. viste, nos sale esa voz de autoridad, No ¿no? nos damos cuenta, ¿no? Claro. A Es veces como que se activa algo, claro. a ustedes no le debe pasar igual que a mí, pero porque yo con mi esposa nunca me enojo. Ah, bueno, muy Cuando bien. nos enojamos no le Claro, dicen a ustedes, es verdad. pero baja un poquito el tono, porque no nos damos cuenta y hablamos de una manera que Claro, con autoridad, como dice el señor. claro. Es verdad. Yo conozco a alguien que tiene mucha autoridad cuando habla y se enoja. No voy a decir nombres. No porque me van a sacar de mi casa. Pero la realidad es que cuando uno se enoja empieza a elevar la voz. Pero los callados son personas que se enojan y se retraen. Y eso es como que lo meten adentro, lo guardan, lo archivan. Pero esto por algún lado tiene que salir. Y sale a través de una enfermedad, a través de la depresión, A través de ira también. de O a ira. través de, Sí, sí, sí. algunos lo lleva a, no sé, se aíslan, reflexionan y van y matan. Claro. Tal cual. Bueno, ahí es como que, ven, De ahí se van a la ira. de ahí se puede ir gestando una bomba que uno dice, ay, pero es callado, nunca hace nada. Pero Claro, nosotros hasta que conocemos hace. casos de personas, y lo hemos visto, y se ve mucho aún en el barrio, y hemos atendido casos así, de personas así, él es callado. Pero después el callado, ¿qué dice el dicho? Que el callado se tiene algo escondido que no es como una bomba que está a punto de explotar. Después hay otro tipo de personas, o otro tipo de manera de expresar el enojo, y es el callado y afilado. Me gustó los términos, los busqué así medios sencillos. El callado y afilado es aquel que también se retrae, pero que de repente te larga palabras hirientes. ¿Viste? Este caso se ve mucho en el matrimonio. A nosotros no nos pasa, ya decimos que Claro. obviamente no, pero Es cuando vos menos te los pensás, que decís, Tac, estás pensando en otra cosa y te la mando ahí, ¡pum! y te largó ahí, ¿viste? Te Como hizo la de Claro. Jackie Chan. Claro. ¿no? claro, tal cual. Viejo no Pero claro, el enojo se manifiesta, digamos, tanto en el callado como aquel afilado. Tarde o temprano tenemos que lidiar con el enojo. Y sí, ¿Sí? sí, Porque sí, si sí. no seríamos robots sin enojo, sin emociones. No, tal El cual. enojo también es como una alerta a lo que no te gusta. Tal cual. De repente nos hacen una broma pesada y vos te enojas. Eso no está mal, porque vos les marcás a la persona hasta dónde tiene que llegar. Claro. De alguna manera es una molestia y un enojo. El tema es no trabajar enojado. Estaría Tal bueno, cual. Juan, que a ver qué hacen los comentarios, ya que estamos en vivo. Sí, Si bueno. que manden comentarios, a ver qué dicen de... La verdad que nos gustaría que nos dejen un comentario. Estamos en vivo, hoy el programa no es grabado, no es editado. Estamos en vivo y queremos escuchar sus opiniones. Queremos saber si se enojan, si lidian con esta situación, si se enojan con su suegra, no sé, queremos saber un poquito Tampoco de cómo viven el No enojo. nos digan que nunca se enojan porque tampoco le vamos a creer. Claro. La verdad. A ver, queremos escuchar. Exacto. Claro, voy a utilizar este momento para compartir la publicación, pero mientras sigo, ahí se me vienen muchas ideas a la mente. Cuando hablábamos del callado y afilado, no sé si pasó o saben de alguien que tuvo esta situación, el esposo se pelea con su esposa. De repente la esposa hace silencio, se queda en un sector de la mesa, y en la primera que el hombre dice algo, ¡pum!, le tira, como dijiste vos, la de Jackie Chan. Y vos decís, ¿pero qué pasó? De repente explotó la bomba. No, es que estaba gestándose. Claro, está. Y ese enojo, y el problema es cuando no solo que nos enojamos, sino que después de ese silencio empezamos a hablar cosas del pasado. Y ahí viene otro problema con respecto al enojo, que puede haber raíces de amargura que están guardadas y que en un matrimonio, en una familia, en una relación interpersonal,
en el trabajo o en cualquier ámbito de la vida nos podemos topar con una situación de esta. Entonces, ¿todos nos enojamos? Sí, pero no todos reaccionamos igual al enojo. ¿Es pecado enojarse? A ver, ¿es pecado? ¿Es pecado para los que están en vivo, los que están escuchando del otro lado? ¿Es pecado enojarse? ¿Qué piensan? Déjenos un comentario. Hay muchos que están viendo pero no están interactuando, así que te animo a que puedas dejar un mensaje. Hablando del callado o el callado afilado, muchas veces también eso de retener y lo que se gesta, muchas veces puede pasar los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. ¿Sí? Sí. Los padres hacia los hijos están esperando esa situación y echarle la culpa al hijo por algo no resuelto. Claro. Ya me levanto de temprano, algo que no resolví, y mi hijo me pide su atención y ya me enojo. Claro, Entonces, tal cual. El sí, enojo sí, sí. mal puesto o el enojo no tratado de temprano puede traer una dificultad. Sí. Asimismo, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Es que es... Digamos, sí. hay personas que yo creo que los hijos son una pinturita en casa, pero después quieren demostrar afuera que se portan mal. ¿No? Y lo Claro. hacen re bien. Le sale bárbaro. Les sale bárbaro. Saltan de sillones, todo. Pero esas son reacciones, son enojos no resueltos. No solamente lo que en el mundo cristiano se enoja, obviamente. En todo el mundo se enoja. Y también los jóvenes y niños también se enojan. Y si no es tratado, se manifiesta de alguna manera. Estuve leyendo un poco, hubo una investigación hace muchísimos años atrás, que un médico quería saber cuándo en qué edad un niño se enoja. Ah, mirá. Y lo hicieron con un bebé, este experimento, que va a parecer un poco cruel, se hizo en la década del 60, pero bueno, es una práctica que tal vez fue un poco cruel, pero se vieron reacciones bastante impresionantes. Dice que a un bebé prácticamente recién nacido le bloquearon la posibilidad de utilizar sus brazos. O sea, le agarraron los bracitos recién nacidos, muy débiles, y vieron cuánto tiempo pasó hasta que él explote. Curiosamente, pasó nada. Inmediatamente ese bebé reaccionó. Manifestó su enojo con un llanto desconsolado y su ritmo cardíaco y ese aumento de la adrenalina subió inmediatamente. O sea, de un bebé calmo, tranquilo, recién nacido, saltó una fiera que parecía que estaba enjaulada. Entonces, cuando nosotros podemos tener muchas maneras de reaccionar al enojo, pero en muchas oportunidades no siempre tenemos la razón. Y ahí hay otro tema para hablar del enojo. Porque a veces queremos tener la razón y nos enojamos y creamos una falsa realidad, una pseudo realidad, pero en realidad no, o sea, estamos como inventando un enojo. En este caso, este bebé estaba siendo oprimido y manifestó su enojo de esa manera. Acá tenemos algunos comentarios. Mira, tenemos a Verónica Estefanía. Dice, aireados pero no pequéis. Vamos a buscar ese versículo. Está en Efesios capítulo 4, versículo 26. A ver, vamos a... Airaos pero no pequéis. Muy bien. Enojarse pero no pecar. Ahí está. Ahí vamos. Está la respuesta a lo ¿Podemos enojar? Sí. Sí. Pero no pecar. Bueno, vamos a leer el versículo completo. Dice, Efesios 4, 26 y 27, dice lo siguiente. Aireados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra versión dice, no le den cabida a Satanás. A ver, ¿qué pensamos de este tema? Está bueno porque de alguna manera podemos explicar graciosamente de que muchas veces cuando nos peleamos con la persona, creemos que ya estamos peleando con el diablo. No, es nuestro pariente, nuestra esposa, esposo. En primer lugar, entender quién es el enemigo. De no dar lugar al diablo, que él puede entrar cuando uno actúa en enojo. Pero mayormente creemos que nuestra esposa ya es el diablo. Entonces peleamos ahí, ¿viste? Claro, y todo al revés. Pero no, decirle como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Claro, apártate de mí, Satanás. Y ahí somos espirituales. Pero no, dice que airaos pero no pequéis. Dice enojarse, pero cuando dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está diciendo que no, tratemos de arreglar el tema. Claro. Esto es como las cuentas. Tratemos de pagar rápido, así podemos dormir. Sí, no esperar hasta el último minuto. Tal cual. Porque nos va a quitar el sueño. Y sí, siempre vamos a llegar así como apurados a todo. Y de acá hay una gran realidad.
de que uno de los grandes problemas que las personas tienen, o la sociedad tiene con respecto al enojo, es guardar ese enojo primero, y es como que se metió en una caja de ahorro. No en una caja de ahorro, lo metiste en el banco, ¿viste? Y lo pusiste a trabajar en el banco. Y cuando un día pusiste un peso, de acá a 20 años tenés, no sé, 1000 pesos. Claro, Lo mismo nos pasa con el enojo. Hoy ponemos una pequeña acción y después se va creando un recuerdo. Luego ese recuerdo se va creando más grande hasta terminar siendo un monstruo que nos va a perseguir hasta el último día de nuestra vida. Si no arreglamos ese enojo. Me ha tocado hablar con personas de 70, 80 años, ministrarlos por un problema que el padre le hizo cuando tenía 5 o 6 años. Y vos decís, ¿cómo puede ser que una persona haya guardado por tantos años un problema? Sí, puede pasar. Si uno no sana y no deja que Dios solucione, el problema está enquistado en ese lugar. Acá nos dice Rosa Godoy, Avelina Godoy dice, ¿qué pasa cuando una se enoja y no sacamos y lo guardamos? ¿Qué pasa? Lo que recién estaba diciendo, ¿no? Vos lo pones a largo plazo, algo que debería solucionarse en el instante. Mira, acá tenemos una muy buena pregunta que vamos a tocar ahora. Dice que Dios se enojó y también tuvo ira. ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno, Eduardo Camaño nos dice esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Sí, vamos a dedicar algunos... Bueno, ¿querés que respondamos un poquito ahora? Hoy lo de Moisés, bueno, ¿querés? ¿No? Sí, ¿cómo decía la pregunta? Dice, Dios se enojó y también tuvo ira. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el enojo emocional nuestro y el enojo de Dios o la ira de Dios? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también la ira es parte de sus atributos, ¿no? Claro, o sea, la ira de Dios es una ira santa, no es como la nuestra. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo acá, el Señor Jesús. Dice que Él en un día sábado sanó a una persona que tenía mal la mano. Entonces, dice en Marcos capítulo 3, el versículo 5, dice, hablando de Jesús, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, o sea, el enojo del Señor era un enojo entristecido. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él. Dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces, el enojo del Señor no es como el enojo nuestro, que nos lleva muchas veces a pecar. Claro. Por eso Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, porque se ve que era común en ese entonces, y hoy también, enojarse, como le pasó a Moisés, ¿no? Enojarse y matar a un egipcio. Exacto. Enojarse te puede llegar a matar. Enojar te puede llegar a perder a tu familia, a tu esposa. Claro. Depende de la decisión que yo tome en el momento del enojo. Ahora, me hace recordar a un líder religioso que me decía, enojate con el enemigo y reconciliate con tu esposa. Claro. Entonces, lo que habla Gonzalo es de un enojo contra el mal, pero de restitución. Sí. Saber focalizar el enojo, hacia dónde tiene que apuntar. Dios envió la respuesta por Jesucristo. En su enojo, Él veía la maldad de los hombres, pero en su ira y en su enojo mandó la restitución. ¿Y cuál es la restitución? Salvarnos. Tal cual. La ira de Dios cayó sobre la persona de Jesucristo. Exactamente, ahí voy. Entonces, y a partir de ahí vino la restitución. Claro. ¿Vino de qué? Vino salvación para todos. Tal es cual. Lo que yo entendí lo que decía Gonzalo. Eso es tremendo porque en realidad cuando pensamos en la ira, a nosotros se nos viene romper los platos, revolear todo. Sí. Pero en realidad, como vos decías, el tema de una ira santa, fíjense, yo siempre me hice esta pregunta. Jesús fue muy duro con los fariseos, con el clero de turno, con la, a ver, podemos decir la parte sacerdotal de su tiempo, pero pareciera como que el Señor fue más flexible con aquellos que manifestaban también su pecado. Claro. O sea, los fariseos eran pecadores, eran sepulcros blanqueados. O sea, aparentaban ser santos, pero por dentro eran un desastre. En cambio, los otros eran un desastre y lo admitían.
O sea, vemos que Jesús se rodeaba de personas que tenían espíritus inmundos, prostitutas, pecadores, o sea, todo tipo de personas. Pero Jesús tenía un altísimo grado de compasión y misericordia con un sector de la sociedad y pareciera como que el Señor se enojaba solo con los religiosos. Pero yo es como que pienso y intento contestarme la pregunta y quiero que comentemos esto. El Señor siempre le recalcaba lo mismo, que es lo que vos decías, el tema de la incredulidad. Y cuando vemos a Dios a lo largo de la historia, todos los enojos que vemos en la Biblia vienen por el mismo pecado, la incredulidad. Cuando vemos el pueblo de Israel enojado porque querían volver a tener lo que tenían, es porque no creían. Cuando vemos que Moisés se enojó, ¿no? En el relato que golpea la roca, que ahora después vamos a hablar un poco de eso, el Señor lo reprende por su actitud, porque dice, le recrimina su incredulidad. Que eso le costó. Le costó no entrar a la tierra. Por estar enojado, es lo que explicaba Gonzalo en los pasajes, por actuar enojado, le repercutió en la tierra prometida. Pero ahora si yo me pongo en el lugar de Moisés y digo, pero yo me los aguanté 40 años en el desierto, ahora no me vas a dejar entrar porque golpeé 2 veces la roca. Sí. O sea, ahora después vamos a comentar un poco el porqué, pero uno no se podría decir, naturalmente, dale, me aguanté 40 años a la incredulidad de ellos, ¿no? Y en un momento dice que lo quisieron apedrear. Sí. Un saludo a todos los pastores. Porque Moisés, siendo pastor de mucha multitud, sufría estas cosas. Sufrió también en su humanidad estas cosas. También vemos en el Señor reprende a sus discípulos por su incredulidad. A eso yo quería hablar un poco, porque el Señor en un momento, cuando les da de comer, ¿no? a mucha gente, dice que Él empieza a hablar palabras duras y muchos se fueron. Muchos se enojaron. Y el Señor se enoja, ¿no? Y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Esto os ofende. Claro, esto les ofende, ¿ustedes también se quieren ir? Vayan, ¿no? Ahí vemos pero es como decíamos antes, el enojo del Señor es un enojo santo, es para disciplinar, ¿no? Para afirmar lo que creían. Claro. Porque Pedro le termina diciendo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de Dios. Pero la ira de Dios, lo que decía Juan, cuando vemos la ira de Dios, la diferencia, ¿no? Ahora vamos a contar un poco la diferencia entre lo que es el enojo y la ira de Dios. La ira de Dios, lo vemos a lo largo de la Biblia, es un tema de juicio contra las naciones, ¿no? Y en Romanos 1:18 habla, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cuál es esa verdad que los hombres detienen con injusticia? Habla de que Dios se manifestó, ¿no? A la humanidad y la gente no creyó, el mismo pecado. Entonces, y ahí viene la ira de Dios. Y después se empieza a hablar de todas las cosas que empezaron a hacer los hombres por estar enojados con Dios. Ahora vamos al tema de el enojo. Yo pienso que siempre nos va a llevar directamente o indirectamente a enojarnos con Dios. Ah, bien. De una manera u otra, siempre la culpa la va a tener Dios. Exacto. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Digamos, nuestro enojo con Dios podría estar encubierto. Sí. Digamos, y aún hoy familias o matrimonios están pensando, ¿será que me tenía que casar con la esposa esta que Dios me había confirmado? Y eso es como renegar contra Dios. Y sí, es como empezar a reprochar, porque ahí nace esa acción, ¿no? El reproche. Señor, ¿por qué hice esto? Señor, ¿por qué este trabajo? Señor, ¿no? Claro. Y o sea, la duda nos lleva a un estado de reproche para con Dios que en simples palabras nos hace estar de algún modo enojados con Dios. La Biblia está llena de reproches. Jonás fue uno de esos. Jonás fue el gran reprochador. 4 capítulos tiene Jonás, pero vemos un profeta que terminó llevando un mensaje de salvación a Nínive, pero se la pasó renegando, siendo desobediente, y al final de los relatos, en el capítulo 4, del 1 al 11, vemos la historia de Jonás enojado con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había sido misericordioso para
Nínive, que era la capital del imperio asirio. O sea, Jonás no entendía cómo Dios, teniendo que destruir esa ciudad, le terminó otorgando el perdón. No lo podía entender, entonces se lo reprocha. Es más, hasta Jonás entra en un estado de depresión y le pide a Dios que le quite la vida. Fíjense, y estamos hablando de un hombre de Dios. Esto para los que están del otro lado, que dicen, ay no, yo soy cristiano y yo nunca me enojaría con Dios. Sí. No sé. No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos que tenemos que entender que somos personas de carne y hueso, pero tenemos maneras de poder salir de esa situación, de estar en la voluntad de Dios y pertenecer unido al Señor, siempre nos va a dar buenos frutos en nuestra vida. Si nosotros nos vamos alejando, es muy probable que nuestras decisiones sean influenciadas por nuestras malas, nuestras malas decisiones son influenciadas por nuestras malas actitudes. Ahora vos sabés que el enojo siempre, si uno se pone a pensar, ¿no? Un poquito, el enojo siempre lleva a culpar a otros. Nunca nosotros tenemos la culpa, siempre el otro tiene la culpa. Exacto. ¿No? Y el pastor que no me saludó. Claro. La hermanita que estaba ahí tampoco me saludó. No me saludó. No. Y eso me hace acordar, recién lo busqué, bueno, estoy en Génesis 4, pero Adán, cuando le dijo al Señor, la mujer que me diste. Claro. Y eso, ahí ya empezó. Muchos podemos usar esa frase, la mujer que me diste. Claro, tal cual. Y también puedo compartir en Génesis 4, cuando Caín y Abel se ponen a ofrecer a Dios y las ofrendas de amor, y que se enoja porque miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Tal cual. Y Dios le dice en el 4.6, 4.5 dice, pero no miró así Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor, viene la restitución, el Señor siempre va a estar para restituir y para remendar lo que hacemos mal. El versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Quiere decir, contesta la pregunta de que el enojo es pecado, no. Pero el enojo te puede hacer pecar. Tal cual. Si no se arregla. Bueno, y ese pecado fue el primer homicidio en la historia, ¿no? Totalmente. Lo llevó a matar a su propio hermano. Tal cual. Entonces, al no tener dominio, lo mismo que pasó con Moisés, que mató al egipcio. Ahora fíjense hasta dónde nos puede llevar el enojo si nosotros no estamos en la voluntad de Dios. O sea, el enojo es un pecado cuando nosotros no lo sabemos controlar. Exacto. Cuando dejamos que nuestras emociones fluyan, y más emociones alejadas de la voluntad de Dios, pueden llevarnos no solo a querer quitarnos la vida, como ahora voy a mencionar de Jonás, que lo mencioné el versículo, pero no lo mencioné, no lo dije, a querer quitarnos la vida o querer atentar con la vida de otra persona. Ajá. Y a veces no atentamos con la vida de otra persona a través de, no sé, de un arma de fuego, un cuchillo, lo que sea, pero podemos hacerlo de modo verbal. Del nivel que vos hablabas, de lo que hablábamos antes, del ¿no? Nivel de, ¿cómo se llama? Del callado. Callado pero afilado. Exacto. Miren, el tercer, porque le dije que tenía 4, Sí. le voy a mencionar el tercero, ¿sí? Las 4 maneras que pueden repercutir en nosotros el enojo. El tercero es el agresivo. No sé, el que revoleaba todo. Bueno, así conocí al Señor yo. Me enojaba con María y revoleábamos todo. Claro. Y me enojaba muchísimo, Claro. ¿no? Y nunca me llevó a buen puerto. Y el cuarto punto sería ser pensativo e inteligente, que creo que este sería el lugar donde nosotros tenemos que aprender a estar, ¿sí? Tener un enojo inteligente representa utilizar ese enojo para, en vez de enojarnos y airearnos y golpear y agredir y que esa adrenalina salga para destruir, utilizarlo como un impulso para poder sacar los obstáculos de delante nuestro, para poder alcanzar los objetivos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Ahora, una de las frases que lanzábamos en la publicidad de este programa de hoy en vivo es enojados con Dios.
Recién mencionaste la mujer que me diste. En parte estaba diciendo, estoy enojado, o sea, estoy enojado con vos. La mujer que le dijo, fue la serpiente. Nadie se hacía cargo. Marta, cuando muere su hermano Lázaro, le dice, maestro, si vos hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. O sea... Quería poner a un Dios a su manera. Tal cual. Cuando yo te necesito, a tal hora, ahí, ese Dios yo quiero. Tal cual. Que no quieren el Dios soberano que usa la ira santa, como decía Gonzalo, que es disciplina. Ahora, Jonás le pasó exactamente lo mismo. Jehová, dice el 4:4 del libro de Jonás, dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Me entendés? O sea, el Señor nos dice, ¿te hace provecho, te es productivo enojarte tanto si te lleva a estar en un estado depresivo, si te lleva a estar enojado con todo el mundo? O sea, ¿te sirve para algo? Yo creo que no. Nos va a servir cuando nosotros aprendemos a tener un enojo inteligente, un enojo que nos ponemos nosotros en primer lugar y decimos, bueno, ¿qué tengo que cambiar yo? No sé, me echaron del trabajo, lo primero que hacemos, la culpa es del jefe, le voy a hacer un juicio porque acá y apelamos al sindicato. Compañeros que no me apoyaron, siempre le echamos la culpa a otro, pero la pregunta es, ¿llegabas temprano? ¿Eras eficiente en tu labor? ¿Eras idóneo? ¿Eras de testimonio? Nadie se pregunta eso. Claro, no, porque decimos, pero yo soy creyente y dejaron al incrédulo y a mí no, pero quizás el incrédulo llegaba siempre temprano, se quedaba a hacer horas extras, nunca reprochaba nada, ¿no? Y vos hacías todo lo contrario. Entonces, después preguntás, pero si soy creyente, ¿por qué me echaron? Y bueno, te estás contestando vos mismo, ¿no? Pero yo dije algo antes que quiero tocar un poquito ese tema. Muchas veces nosotros nos enojamos, ¿no? Indirectamente con Dios. ¿Cómo es indirectamente con Dios? Por ejemplo, en esta situación, como dijo Juan, me echaron de trabajo o no sé, todo lo que está pasando hoy en día es por culpa del gobierno que no abre y no da trabajo, no deja que abran las empresas o etcétera, ¿no? Sí. Y le echamos la culpa al gobierno, pero indirectamente le estamos echando la culpa a Dios. Nos estamos enojando con Dios porque dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si vos te estás enojando contra las autoridades que Dios puso, indirectamente te estás enojando con Dios. No estás diciendo que nos pongamos de acuerdo. No. Una pregunta retórica, ¿no? Sí. ¿Qué, Gonzalo? Vamos al primer grado, ¿viste? ¿Podemos enojarnos con las autoridades que Dios puso? No puedo estar de acuerdo. No. ¿Pero qué dice? No puedo estar de acuerdo. ¿Pero qué hay que hacer? Porque sigue ahí, dice, ¿no? Que hay que velar. Hay que orar por las autoridades, por los que están en eminencia, dice, para que vivamos quietos y reposadamente. Totalmente. Entonces, o le echo la culpa a las circunstancias. No, por todo lo que me está pasando, viene todo mal, le echo la culpa a las circunstancias, pero no es Dios el que controla las circunstancias. Entonces, indirectamente le estamos echando la culpa a Dios. Exacto. Pero no vamos a decir, porque somos cristianos, no, Dios tiene la culpa. Y eso pasó en un relato que ahora quiero contar un poco, que está en la Biblia, pero antes de eso, saben que estuve investigando esto del enojo contra Dios y encontré dos historias que me quedé, pero impresionado. Dice que el comunismo, en la época del comunismo, un hombre decidió echarle la culpa a Dios por todo lo que estaba pasando, pero no solamente le echó la culpa a Dios, dijo Dios tiene la culpa de todo. Hizo un juicio público contra Dios. O sea, estaban ahí todas las autoridades, había un juez, pero como no podían sentar a Dios ahí en la silla del acusado, pusieron una Biblia. Qué tremendo. Y la decisión fue que Dios era culpable de genocidio y de atentar contra la humanidad. Porque ellos decían que si Dios es amor, ¿por qué? ¿Por qué Pasan todas esas cosas en el mundo? Entonces, encontré esa historia y dije, mirá hasta dónde llega el enojo de una persona a hacer un juicio contra Dios y encontrarlo culpable. Y estas personas el comunismo quería erradicar
el cristianismo quería limpiarlo, pero no pudieron. Después que muere el presidente, que en esa época era Lenin, este hombre que hizo el juicio dijo una frase que me causó mucha gracia. Él dijo: el cristianismo es como un clavo, cuanto más le das en la cabeza, más penetra. Qué tremendo. Tremendo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, dice que cuando los alemanes empezaron a saber lo que estaba pasando en los campos de concentración, cuando se empezaron a enterar, ellos empezaron a echarle la culpa a el que estaba más arriba de ellos. Por ejemplo, la mucama le echaba la culpa a su dueño o a su superior. Su superior le echaba la culpa al otro, el otro al soldado, al general, hasta que saltó uno y dijo: claro, la culpa de todo esto la tiene Dios. Claro. Y lo mismo, hicieron un juicio contra Dios y lo encontraron culpable. Pero nosotros no tenemos que echarle o decir o levantar un juicio contra esas personas, ¿no? Porque eso es lo que Pablo decía en Romanos 1, que la ira de Dios se revela contra todos los que hacen injusticia. Y nosotros en un momento estuvimos en ese lugar, deteniendo la verdad de Dios con la injusticia. Y quiero leerles esta historia que tiene que ver con esto que estaba leyendo recién, que estaba hablando recién, que está en Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 habla de que el pueblo, dice que altercó con Moisés porque no tenían agua. ¿Sí? Es lo que Juan estaba diciendo que íbamos a hablar. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová. Y eso quiero que quede claro: conforme al mandamiento de Jehová. Fue Dios el que lo llevó a ese lugar, por ese lugar en el desierto. Y dice, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Ahí otra vez, contra las autoridades, no contra Dios, contra las autoridades. Pero indirectamente están diciendo: Dios. Era contra Dios. Dice, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, era un juicio, lo mismo que antes, un juicio contra las autoridades, contra Dios, pero como no podían poner a Dios en el banco de los acusados, lo acusaban a quién, al que estaba más arriba, claro. Y miren lo que Dios le dice. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de allí aguas y beberá todo el pueblo. O sea, no solamente Dios le va a dar de beber agua, sino que dice en el Salmo 78:20, no sé si alguno lo tiene. Sí, estoy en Salmo. Y en el Salmo 105:41. Ahí habla de cómo no fue un chorrito de agua que Dios le dio, no fue como, viste, cuando vamos a la plaza, que apretamos así, a veces sale, a veces agua no sale para poder tomar. 141 no. Y 105:41 y 78:20. 78:20 dice: He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, no fue un chorrito de agua, fue un torrente de agua. Lo que Dios le dio. A borbotones. Y el 105:41. Abrió la roca y brotó agua, que corrió por el desierto como un río.
un río de agua. Entonces, no solamente yo veo que el pueblo se enoja porque si ellos pudieran ver a Dios ahí, le tirarían piedras, como dice acá, ¿no? Lo apedrearían. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cómo obra Dios, de qué manera obra Dios para que ellos tengan agua. No solamente le dijo que tome la vara y que golpee la roca, sino que él dijo, yo estaré delante de ti allí sobre la peña. O sea, alguien tenía que ser juzgado, alguien tenía que ser condenado, y Dios se puso ahí para que lo golpeen. Tal cual. En la roca. O sea, el pueblo tiene la culpa, pero Dios sufre las consecuencias. Y eso es lo mismo que hizo nuestro Señor por nosotros. Tal cual, es una gran tipología del sacrificio del Señor. ¿Sabes qué? Te escuchaba, Gonza, y bueno, damos gracias a Dios por este programa, por este tema. Hay muchos que están viendo y no hablan. Claro, se ve que nadie se enoja. O están enojados o no se enojan. Si están enojados con nosotros, bueno, empiecen... pero no pequen. Dejen un comentario, queremos saber qué opinan del tema. Quiero que también utilicen este medio para darnos disparadores de temas que les gustaría que hablemos en el día de mañana. ¿Sí? Estamos predispuestos a escuchar a la voz de las personas que están del otro lado y queremos tocar distintos temas y ponerlos en la mesa y poder reflexionar. Se me viene a la mente cuando antes el pueblo de Dios se movía por una teocracia, o sea, Dios ejercía el gobierno a través de sus sacerdotes, los profetas, en el tiempo de los jueces, a través de los jueces, los caudillos, las personas que han conducido al pueblo hacia los lugares que Dios había prometido y iba prometiendo a lo largo de la historia. Pero un día el pueblo dijo, nosotros queremos rey, como todas las naciones de la tierra. Ellos ya eran únicos, eran el pueblo de Dios, el pueblo que habían salido de Egipto, en la potencia mundial de ese tiempo de una manera sobrenatural. Tenían un título y que los destacaba tremendamente, pero ellos querían ser como todas las naciones de la tierra. Y pidieron rey. Y el profeta Samuel en ese momento, era el profeta y también el sacerdote de ahí, va a Dios y le dice, sentía que se sentía mal, ¿no? Por decir, pero me están desechando. Y el Señor le dice, la respuesta del Señor es tremenda, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Y a veces estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Dios. A veces tenemos que aprender a cerrar un poco nuestros oídos a las voces de las multitudes, porque las influencias en nuestro corazón también van a determinar hacia dónde se va a disparar nuestro enojo. Hoy en día vemos personas enojadas con Dios, muy enojadas, por el tema del aborto, por el tema de la orientación sexual, por el tema de las iglesias evangélicas. El otro día estaba viendo un comentario de una persona, mostrar una foto en un supermercado lleno de gente, en las plazas haciendo running lleno de gente y los templos vacíos, ¿no? Y este pastor daba su punto de vista, que podemos diferir o no con ese tema, por el tema del COVID, de que la iglesia no es un lugar esencial que no es esencial para este tiempo. Ahora, fíjense, si alguien se manda alguna macana, ¿no? Y no es cristiano, no pasa nada. Pero pasa en una iglesia y sale en la tapa de todos los noticieros, en los diarios, en todos lados. Porque eso es un rencor de las personas para con Dios. Porque en realidad nosotros no nos hacen nada, pero sí se están rebelando contra Dios y lo manifiestan a través de acciones. Claro. Y acciones que son despectivas y acciones que ponen a todos en el mismo lugar. Hace poco un pastor muy mediático de la Argentina cometió un error con querer vender algo en una reunión y bueno, lo mataron, lo apedrearon, pero también ponen a todos en la misma bolsa y dicen todos los cristianos son iguales, ¿no? Y no se dan cuenta de que esas influencias llegan como una bajada de línea
bastante sutil al principio y luego se convierte en algo que no es nada sutil, pero también difiere en nuestras acciones, porque nuestro enojo va a ir apuntando más a lo espiritual o más a Dios y no vamos a ser racionales a la hora de actuar. Eso es un dato. Bueno, ya, a ver, ¿en qué horario estamos? Ya son 44, casi 45 minutos de transmisión en vivo. Tenemos acá un comentario. A ver, vi un comentario de Matías acá. El enojo es un momento de las circunstancias. El problema es cuando el enojo se hace una forma de vida. Claro. ¿Conocen a alguien que siempre está enojado? No le puedes decir nada porque se enoja. ¿Te comiste la última milanesa? Dar de Troya. Y estamos como Jonás, ¿no? ¿Para qué me diste la vida? Pero no, sí, el enojo no tendría que ser un estilo de vida. Un estilo de vida sobre nosotros. No. Debería, el enojo es una manera de alertar. Y también alertar a nosotros. Si esto me molesta, esto como diría al médico. Si últimamente esto me está molestando, y hay que empezar a mirar Tal a cual. uno mismo y madurar. Porque, Muy bueno eso. porque no puedo ir siempre por lo mismo al doctor. El doctor dice, no, esta es la medicina. Si no Tal la cual. quieres tomar... Es una decisión Y tuya. cuando vamos al Señor, el Señor dice, ¿entendés? No hay que enojarse. Porque si no, pasamos a ser necios. Mira lo que dice en Proverbio 29:11. Dice, por aquí está, me enojo si no lo encuentro. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Qué tremendo. Muy Entonces, bueno. el necio, yo me enojo y grito y digo, sí, después los platos rotos, como decía Juan, revoleamos todas las cosas, pero después no tenemos en dónde sentarnos. Tal cual. Y la reconciliación viene sin platos. Claro. Comíamos de la olla, Tal porque cual. rompíamos todo. Hay que considerar eso también. Claro, después hay personas que dicen, vivo toda mi vida enojado, pero Dios es un Dios de amor y me va a perdonar. Sí, Dios nos perdona, pero vas a nosotros... sufrir las consecuencias. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir 40 años de enojo, 40 años de malas decisiones? Este es un tema clave con respecto al pecado, porque cuando discernimos que el enojo de esta índole, el destructivo, el que te lleva a un mal camino, es un pecado, no podemos vivir muchos años así. Tenemos que ser conscientes y tenemos que aprender a tomar decisiones concretas que nos van a llevar seguramente al éxito. En primera instancia, ver mi condición. O sea, no puede ser que todo el mundo tiene problema conmigo. Claro. O sea, o soy yo o es todo el mundo. Claro. Entonces, cuando a mí me encanta porque una profesora del seminario, que ahora a las 20 horas tenemos una transmisión en vivo con ella desde el Instituto Bíblico, desde el IPSO, Ana Carballeda nos enseñó que nosotros acusamos, ¿no? Y apuntamos con el dedo, con el grande, pero siempre hay uno chiquitito que me apunta a mí. Entonces, antes de apuntar, tengo que mirar mi condición. Antes de ejercer un juicio, tengo que analizarme. Y ese es el gran problema, que la gente, cuando se encierra en su opinión, no te da la posibilidad de que alguien te diga si estás haciendo bien o mal. Entonces, en tu silencio, creas tu propia convicción y después no te para nadie. Pasan los años y eso se hizo un callo que después cuesta muchísimo limarlo. Solamente el Señor, de una manera milagrosa, puede hacer cambios en una persona, siempre y cuando se arrepienta. Acá nos deja Eduardo Camaño, dice, me gustaría que Gustavo, debe ser alguno de nosotros, o Gonza o Diego, lea más del capítulo sobre la sujeción a las autoridades. Sí, bueno, recién lo mencionamos, el pasaje sobre de que tenemos que orar, someternos. Muy bien. Yo le doy los pasajes si quieren. Muy bien. Ahí se van a poner en pantalla. Uno está en 1 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 4, y el otro está en Romanos 13. Esos son los versículos que hablan de las autoridades, de cómo nosotros nos tenemos que comportar con las autoridades. Muy bien. Acá Verónica Estefanía dice, creo que todos nos enojamos, pero en la vida cristiana uno tiene que ir despojándose del viejo hombre. Parecerse cada vez más a Cristo
Por ende, creo que si estamos haciendo las cosas bien, me parece que es largo, está. Estamos haciendo las cosas bien, nuestro enojo debería ser diferente al del inicio del camino como creyente. A algunos les cuesta más, muy bueno, y a algunos les cuesta un poco menos. Creo que me olvidé el papel de la reflexión en mi casa y mi esposa. Y tu esposa te está leyendo la reflexión del final. O es mi esposa y somos uno y... Y no, están en el espíritu, igual. Gonzalo, seguramente. Obviamente. Dice, a veces nos enojamos con Dios y no nos damos cuenta que los culpables de ciertas circunstancias somos nosotros mismos. Muy bien. Bueno, dejemos una reflexión final. ¿Qué les parece? Yo quiero... Estamos a 50 minutos de este programa en vivo. Díganos si les gustó el programa en vivo. Lo veníamos haciendo editado y grabado. Hoy decidimos hacerlo en vivo para poder interactuar con las personas. Si no nos enojamos y no lo hacemos más en vivo. Claro, no lo hacemos más. Sí. No, sí voy a tomar una frase de un querido pastor que dice: no hay ofensa dada si no es mal tomada. Muchas veces lo que decíamos anteriormente. No hay ofensa dada si no lo tomamos. Si tomamos todo mal, posiblemente es una ofensa. Pero todo va por el crecimiento. Aún para la persona que también lo aconseja, ¿no? Yo lo puedo decir como aconsejar: no hay ofensa dada que si no es mal tomada. Muchas veces me puede pasar a mí también. Tal cual, sí. Así que tratemos con eso. Muy bien. Dice el Salmo 37:7, dice lo siguiente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira. El hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo que la Biblia nos enseña, lo que el salmista nos está enseñando acá, la importancia de dejar la ira. Dejar la ira, intentar tener esos, ¿vieron que dicen que hay que contar hasta 100? No, hay muchos métodos psicológicos, pero nosotros tenemos el método de métodos, tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos que apelar a la oración, en medio de una injusticia, vayamos a la justicia divina, porque la Biblia dice ahí en Santiago 1, 19 y 20, en el 20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vos querés justicia por mano propia, vas a tener resultados humanos, pero cuando nosotros vamos a Dios, los resultados son extraordinarios, son sobrenaturales, y Dios nos puede hacer pasar por situaciones aún difíciles. Miren que hemos vivido, creo que podríamos hablar un programa entero de situaciones donde nos han injuriado, donde alguien ha levantado juicio, o donde hemos vivido tal vez experiencias donde sin Cristo, no sé, revoleábamos ahí hasta los sillones. Revoleábamos los sillones. Pero cuando uno apela a la búsqueda de la presencia de Dios y utilizamos este principio, deja la ira, desecha el enojo y no te excites de manera alguna a hacer lo malo, ahí vienen los cambios. Nadie en este mundo puede decir yo no me enojo. Pero si tu enojo te lleva a pecar, tenés que salir, huir de esa situación, porque esa situación te puede llevar a la perdición seguramente. ¿Gonza? Y yo les quiero leer un poco acerca de la historia esta que conté antes del pueblo de Israel en el desierto. Y acá habla en Números 20, dice que por segunda vez el pueblo de Israel tuvo sed y se enojó otra vez contra Moisés y volvió a pasar lo mismo. Quisieron hacer un juicio contra Moisés. Entonces Moisés va con Aarón delante de Dios, dice, y le pregunta qué iba a hacer. Y el versículo 7 de Números 20 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúna a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron a Moisés y Aarón toda la congregación delante de la peña,
y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, acá vemos que otra vez Moisés se enoja, ¿no?, con el pueblo, y Dios acá no le manda que le pegue a la roca, sino que le hable, le dice. Y Moisés, enojado, le pega 2 veces. Ahí viene el problema. Y eso fue lo que no dejó entrarlo a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué? Después de aguantarlo 40 años, por un enojo, no los dejó entrar a la tierra prometida. Y miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, Moisés, o sea, el Señor tenía que ser golpeado una sola vez por nuestros pecados. Claro. Y Moisés golpeó la roca 2 veces. Entonces, no fue un pecado que, por esto, porque me enojé por esto. No, es que el Señor tenía que ser golpeado una sola vez. Y ese pecado fue el que no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida. Entonces, el enojo nos puede llevar a perder mucho, como le pasó a Moisés. Pero como decía mi esposa, que le mando un beso y la amo. Muy bien. Que nosotros tenemos que poder transformar ese enojo y para ser cada vez más parecido a Cristo. Si nosotros en nuestra vida podemos canalizar ese enojo para llevarlo a ser cada vez más como Cristo, nuestra vida va a ser transformada. Qué bueno. Y no solamente va a ser bien para nosotros, sino para los que nos rodean, porque van a ver el cambio. Totalmente. Muy bueno. Como dice que aún alcanzando algunos, raíz de amargura, muchos se pueden perder la salvación. Y yo creo que ahí voy con vos, Diego, que no nos podemos relajar ni un minuto, decir, bueno, yo ya hace 10 años voy a la iglesia, tengo el tema del enojo resuelto, este programa no me es interesante porque ya tengo todo resuelto. No, yo creo que acá tenemos un caso de Moisés, ya en un estado de madurez, tomó una mala decisión. Lo vemos con David, también cuando censó el pueblo, uno de los versículos más controversiales, uno de los controversiales para muchas personas de la Biblia, porque también en un momento ya de madurez, de donde ya él había vivido tantas cosas con el Señor, termina dudando del poder de Dios y termina generando la ira de Dios sobre él y sobre todo el reinado. Y yo creo que este tema del enojo no lo tenemos que tomar a la ligereza. Si hoy lo estás escuchando, es porque el Señor está queriendo trabajar en tu corazón. Entonces hoy es un buen momento para que tomes estos consejos y estos principios que si son aplicados en tu vida personal, seguramente va a haber cambios y la gente lo va a poder ver y vos lo vas a poder disfrutar por sobre todas las cosas. Diego, ¿algo más? Nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Estamos? Bueno, dejo los últimos mensajitos. Dice, elogian tu frase, Diego. Acá Vero dice que muy buena la frase. Vero dice que sigamos el programa. Bueno, pero tenemos una transmisión ahora en 1 hora del seminario bíblico, así que no podemos estar mucho más tiempo. Matías Oliva dice, cuesta agachar la cabeza, pero tenemos un ejemplo constante, y es Jesús. Wow, muy bueno, Matías, muy bueno que lo hayas interpretado de esa manera. Claro, como dice Isaías 53, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué tremendo, tal cual. Vemos el ejemplo de Jesús de rendirse y, si hablamos del tema del Getsemaní, nos vamos a ir verdaderamente hasta las 10 de la noche. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Damos gracias a Dios por tu vida, por haber estado... Perdón, que mande inquietudes.
Nos gustaría que ahora en este final... O qué temas podemos tocar. Tal cual, envíennos, díganos si les gustó el programa en vivo, si lo quieren así, vamos a estar haciendo oídos a sus consejos para poder traer este mensaje, no solamente a ustedes, sino a muchas más personas también. Bueno, nos despedimos. Somos Mesa de Tres, tiempo de reflexión. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.